Haga que pase básicamente es una idea que impulsa a que las personas usen o encuentren su habilidad y la usen para resolver situaciones o resolver sus problemas o cualquier situación que se les presente. Y esto radica desde que cada persona tiene un genio, tiene una habilidad dentro de sí y esa habilidad siempre la ponemos al servicio de otros. Colombia tiene 10 millones de afrodescendientes. Somos el 20% de la población colombiana. El 72% de la población está desempleada. El 72% de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Lo que nosotros empezamos a decir fue, usemos esa habilidad que tenemos el 72% de la población, que no es el dinero, para empezar a juntarnos con otras habilidades y empezar a desarrollar proyectos colectivos que pudieran ayudarnos a resolver nuestros problemas. Entonces, haga que pase. Tus habilidades es la única base, es una idea que invita a las comunidades de base, a la gente que no tiene más que su propia habilidad para usarla y defender su camino y su presencia aquí en la tierra. Eso para nosotros es haga que pase. Basado en estos argumentos que hemos hecho, nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros pasaba a llegar el fin de semana y no teníamos para comer. Entonces nuestra primera excusa de ir a buscar empleo o entregar nuestro tiempo de vida a otro era para buscar para comer. Entonces nosotros dijimos como haga que pase, pues bueno, vamos a encontrar la forma de producir nuestros propios alimentos. Si el tiempo que dedicamos para salir a trabajar para otro, para comprar nuestra comida, lo dedicamos para sembrar nuestra propia comida, vamos a tener dos cosas. Uno, la satisfacción de producir nuestro propio alimento como lo queramos, sano, y tener otro encuentro con la tierra, con la naturaleza. Y dos, que vamos a dejar de usar ese tiempo para otro y lo vamos a usar para nuestras propias cosas, ¿sí? Entonces, empezamos con algo tan sencillo como era, usemos el pequeño espacio que tenemos en nuestras casas para producir nuestro propio alimento. Y entonces implantamos un proyecto que llamó Mi Finca. Como nosotros no teníamos tierra, no teníamos territorios, ¿sí? Porque después del proceso de esclavitud nosotros nos dejaron sin condiciones. Nosotros siempre teníamos que ir a donde el amo, donde el patrón, nuevamente a trabajar por comida, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a decirle a la gente, a los jóvenes, a la familia, si tiene un pedazo de 2 metros cuadrados, vamos a producir tomate, yuca, porque nosotros somos los que tenemos el conocimiento de agricultura, porque tenemos que trabajar en otras plantaciones para producir comida para que luego nos la vendan. Entonces nosotros empezamos a usar esos conocimientos de agricultura para producir nuestra propia comida. Y empezamos a dejar de comprar comida y agroquímicos porque no teníamos dinero y además porque los agroquímicos matan la tierra, y empezamos a usar los mismos elementos y conocimientos tradicionales de la comida orgánica, donde no se necesita dinero sino reusar lo que tenemos en la finca, y empezamos a entender que podíamos producir nuestra propia comida. Ese fue el primer paso que dimos. Entonces montamos un proyecto orgánica y empezamos a incentivar a que otras personas que tenían un pequeño espacio sembraran su propia comida, y si tenían 2 espacios grandes, invitaran al otro que no tenía para que sembraran juntos, y cuando cosecharan repartían esta comida. La otra cosa es que nosotros empezamos a entender, en el caso nuestro, que éramos jóvenes, que queríamos hacer rap, que la música rap era peligrosa, porque todo el mundo nos decía que no se podía hacer rap, que el rap era contestatario, que el rap era malo, que no sonaba, que no se ganaba dinero con el rap. Entonces nosotros empezamos a entender que el rap era un elemento, una herramienta que teníamos para expresarnos en un contexto vulnerable, en un contexto que no nos daba voz. Y lo segundo que hicimos fue crear un contexto que llamaba hip hop de pueblo, y era empezar a través de las composiciones de rap, empezar a comunicarnos y a registrar lo que veíamos. Y luego cuando escuchamos estas canciones, otras personas escuchaban estas canciones, podían verse reflejados sus problemáticas o sus alegrías allí. Y entendimos que la música, en este caso la música rap, era un punto importante para nosotros educarnos, registrar nuestro entorno y comunicarlo. Y nació el proyecto Hip Hop de Pueblo, que buscaba encontrar jóvenes que a través de la música rap
pudieran comunicarse con otros, pudieran expresar sus sentimientos y esta música les ayudara para luego comunicarse con otras comunidades. Entonces, Hip Hop Pueblo básicamente se basaba en que nosotros nos íbamos a dar talleres de rap, por ejemplo, en la zona del Cauca donde nació el 2 de febrero del 2012. Iniciamos con este proyecto porque metieron una bomba en Villarrica, mi comunidad, y eso lo metieron a las 12 del día y murieron muchos niños porque iban saliendo de la escuela. Entonces muchos niños no entendían esto. Y nosotros como raperos del municipio empezamos a dar talleres de rap para que los niños expresaran ese momento, ¿sí? Y entendimos la herramienta tan poderosa que era como escuchar de la persona que acaba de vivir una muerte o algo tan fuerte como que mueran tantos niños. Y los niños, la mayoría de ellos, empezaron a entender y a sentirse con el lapicero y la hoja, que era su única herramienta de contar lo que no podían contar, porque les daba miedo contarlo. Y luego entendimos que al contar eso, las emisoras no lo transmitían porque les daba miedo transmitir la verdad. Y entendimos que la música rap, en vez de ser música satánica, era una herramienta de verdad, que teníamos para nosotros contar la verdad sobre lo que nos hacían a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nosotros mismos. Y por eso Hip Hop Pueblo hoy es una herramienta que tienen todos los jóvenes y los niños para contar, para transmitir y para comunicarse con ellos. Eso es Hip Hop Pueblo. Otro proyecto que creamos con Haga que Pase, pensando en esta idea de poder crear nuestra propia felicidad, era que nosotros nos desprendieron de África. Nosotros sacaron 60 millones de africanos en el periodo de la esclavitud, periodo más largo, porque casi 500 años traficando con personas negras. Nosotros fuimos los últimos que llegamos acá, como los conté. Nosotros llegamos en un barco, el último barco que compró en Colombia, que compró en 1800, cuando estaba dándose el periodo de la evolución de la esclavitud. Y nosotros nos trajeron para Villarrica, Cauca. Había una hacienda esclavista de los Arboleda, de la familia Arboleda, para implementar monocultivo de caña de azúcar y para explotar otras minas de carbón que había en el norte del Cauca, y de oro, y bueno. Y desde ese momento hasta ahora, todo lo que nos han contado de nuestra historia es una historia de esclavitud. A nosotros no nos han contado la verdadera historia, qué pasó antes. No nos contaron que nosotros teníamos un continente donde comercializábamos y nos empezamos a desarrollar como sociedad igual que las demás, y a través de una intervención occidental nos separaron de este continente y empezaron a usar nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos naturales para sostener a Europa. Eso no lo cuentan en la escuela, y no que nos cuentan en la escuela como si nosotros nos estuviéramos condenados a nacer o nacimos esclavizados o esclavos. Nosotros fuimos esclavizados. Entonces decidimos ahora empezar, y entendimos que esa misma necesidad que teníamos los 60 millones que sacamos, que separaron y que trajeron a América y nos dejaron votados sin condiciones, tenían los otros pocos y miles que habían quedado todavía allá. Entonces decidimos iniciar un proyecto de acercarnos entre juventudes descendientes de África nacidas fuera de África y juventudes descendientes de África nacidas en África. Este proyecto se llama Ukagamichel-Wano, se llama Contacto, y lo iniciamos dos agrupaciones de hip hop que andábamos en la misma búsqueda: Son of the South de Sudáfrica y Haga que Pase de Colombia. La primera etapa, nosotros viajamos gracias al apoyo de la Unison, viajamos a Sudáfrica y nos encontramos con la realidad que queríamos ver. Queríamos encontrarnos con nuestros hermanos, cómo pensaban, cómo hablaban. Y nos dimos cuenta de muchas cosas. Una de ellas que ellos ni siquiera sabían que en Colombia había negros, que a otros le habían dicho que nosotros no fuimos y no quisimos volver. A nosotros nos han dicho que Sudáfrica era el país libre de racismo porque ya asistió ya Mandela, el Congreso Nacional Africano, y cuando nos llegamos nos dimos cuenta que eso era una farsa. Entonces solamente poniéndonos en contacto nos empezamos a dar cuenta que todo lo que nos han contado, tanto a ellos, los descendientes de africanos nacidos en África que quedaron, como a nosotros, ha sido mentira. Y que de ese momento que nos separaron y que el pensamiento blanco decidió traficar y esclavizar a personas por su color de piel, hasta ahora no ha parado los abusos.
Entonces, Ukagamichel-Bueno busca reivindicar y devolverle esa identidad a las nuevas descendientes de África, decir, a nuestros antepasados los esclavizaron, pero a nosotros no. La invitación para cerrar es que hoy, usted, nueva generación, usted tiene la oportunidad de cambiar esto. Hoy, nosotros que pertenecemos y que hemos vivido a través de la historia de nuestra familia la separación de la humanidad, donde solamente algunos pocos se han visto perjudicados y que esta separación ha sido intencional, hoy tenemos la responsabilidad de nosotros de reacomodar y reestructurar esa separación para el bienestar de todos los que habitamos esta tierra. Hoy nosotros estamos dispuestos a no creer más mentiras. Hoy nosotros rechazamos los comportamientos que acaban con la vida. Hoy nosotros, en carne propia, si nos va a tocar morir esclavizados en un mundo para otros, preferimos vivir y morir por la libertad. Y esa libertad no solamente es para las personas de piel oscura. Esa libertad ya se la quitaron a todo el que pueda trabajar. Esa libertad nos la quitaron a todos. Y esa libertad es la que tenemos que reclamar en conjunto desde donde estemos. Reclamarla en cualquier espacio que habitemos. Es nuestra responsabilidad unificar una lucha por un mundo diferente. No el mundo que nos contaron, sino el mundo que queremos escribir. Un mundo que defienda la vida y no que la acabe. ¿Sí? La inteligencia que tienen los seres humanos no está en acabar la vida. La inteligencia que tenemos nosotros o digamos la razón que nos dieron como maldición, tenemos que usarla para encontrar métodos que prolonguen la vida y no que la acaben. Y no inventarnos más cualquier excusa de separación para matar al otro y esclavizarlo. En 1500 fue el color de piel, pero después en la Segunda Guerra Mundial fueron las naciones. Siempre va a haber una excusa para matar al otro. Esa excusa, nosotros, las nuevas generaciones, pongámosla en el pasado. Y empezamos a generar excusas para vivir con el otro, para estar conjunto al otro. Y solamente nosotros jóvenes lo podemos hacer. Nuestros papás y nuestros abuelos vivieron una historia que hoy somos la consecuencia de eso. Empecemos a escribir una historia para que nuestros hijos puedan vivir una historia diferente y sean la consecuencia de lo que nosotros sembremos hoy. De hoy depende si queremos seguir sembrando un mundo de muerte o empezar a sembrar un mundo de vida para todos y todas. Ese es el mensaje de Haga que pase. Haga que pase, mi gente. Nuestras habilidades son las únicas bases.